temática de la responsabilidad civil como tema central, cuáles fueron sus antecedentes, cómo ha evolucionado y a grandes rasgos a dónde ha llegado. Hoy lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con digamos ya el contenido específico, actual y legislado de la responsabilidad civil, a fin de poder, como también hablábamos la última vez, ¿no? O sea, hacer este repaso específico de los temas centrales de la materia y poder trabajarlo desde una óptica distinta. Y sobre esto, lo primero que tenemos que entender o desarrollar es lo que tiene que ver con cuál es la finalidad de la responsabilidad civil. Y pensando en la finalidad, como habíamos dicho también, que era reparar el daño, y esto dio lugar históricamente a lo que se conoce como la función resarcitoria de la responsabilidad civil, esto es de reparar un daño ya causado. Lo que tenemos como novedad para incorporar a partir del año 2015 es la función preventiva de la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque esa función preventiva solo existía hasta ese momento en algunos casos específicos. Daños nucleares, daño ambiental, ¿sí? Riesgos de trabajo. Que si ustedes se fijan, son los mismos casos, los mismos supuestos donde apareció en primer lugar el factor de atribución objetivo. Si nosotros venimos diciendo que el factor fue históricamente subjetivo, esto de identificar al culpable si actuó con culpa o con dolo, hasta que se incorpora en el año 1968 en forma general el factor de atribución objetivo. Después vamos a volver sobre eso seguramente en la clase que viene. Pero digo, teniendo en cuenta la información que ustedes ya manejan, el factor de atribución objetivo como tal aparece en primera instancia y solo aplicable a estos mismos casos, ¿sí? A los daños nucleares, a riesgos de trabajo. El derecho ambiental es algo que apareció y generó todos los fenómenos juntos, que fue hacia fines del siglo pasado, pero digo, pensando en casos específicos, en casos concretos donde existían grandes riesgos, entonces ahí aparece en primer lugar el factor de atribución objetivo y después aparece la función preventiva. Pero así como también el factor de atribución objetivo se tornó general con la reforma de 1968, también la función preventiva se torna general con la reforma de 2015. ¿Entienden el paralelismo que les estoy haciendo? ¿Se entiende lo que digo? De cómo desarrollan ambos supuestos y los dos desarrollan en un sentido similar, en épocas distintas, obvio, pero digo, el camino que transitan es muy parecido. Y esto no es casualidad, tiene que ver con la forma en que está desarrollado el sistema de reparación del daño, que es una forma pensada, en aspectos muy puntuales, en desarrollar mecanismos que pueden reparar el daño causado en aquellas víctimas. Entonces, entendiendo que aparece esta función preventiva, también lo que hace es abrir el juego no solo a la posibilidad de reparar el daño ya causado, sino también de intentar prevenir el daño antes que se produzca. Algo que parece como que se cae de maduro, pero la realidad es que hasta el 2015 no había reglas genéricas que permitieran ese trabajo. Hasta el 2015 lo que había eran algunos dispositivos administrativos, hacer alguna denuncia del municipio de algún riesgo, no sé, se le está por caer el árbol al vecino.
está por caer la pared de la construcción de la casa abandonada que está al lado de la mía. Entonces uno tenía algunas herramientas administrativas como para evitar prevenir ese daño que tampoco funcionaban como tal. Digo, ¿alguien intentó alguna vez hacer una denuncia a la municipalidad por alguna cuestión de prevenir el riesgo, de alguna cuestión de riesgo, o de algún conflicto vecinal? ¿Alguien lo intentó alguna vez? ¿Funciona? ¿Funcionó? Nosotros logramos en la municipalidad también, pero necesitamos un montón de firmas entre vecinos y pedimos agua corriente, porque tenía agua de pozo. Sí. Y logramos. Pero llevamos prueba de que hay una fábrica UNLEM, la fábrica cerca de la vista, que estaba contaminando ya las napas. Llevamos pruebas de análisis de agua y rapidísimo nos pusieron porque le pedimos que nos dé agua envasada todos los días, si no nos podemos menos. ¿Dónde está esta fábrica? ¿En qué parte? A ver, ¿cómo puedo decir? ¿Allí en Tihuasi? No. ¿Calles? No me acuerdo la calle, está cerca de mi casa, no me acuerdo la calle Carrefour de Bellavista, ubica. De hecho, Pardo. Sí. Bueno, Pardo, 7 cuadras para adentro, hacia Ruta 8 y doblando como 3-4 cuadras. Y hay vecinos que dicen que inclusive tienen cáncer producto de... Mira, ¿qué fábrica es? UNLEM, se llama UNLEM. ¿Qué fábrica? Fabrican repuestos hacia San. Mira, no sabía que tenían ese... ¿Cuánto hace de esto? 4 o 5 años. Ah, poquito. Bien que bien. Pero, digamos, no es que llevamos un reclamo. No, lo vimos todo el tiempo. Mira, conozco gente que por ahí nunca había escuchado sí, bueno, de ese tema. Pero bueno, digo, ese es un ejemplo de tiene que ver con el daño ambiental, por eso la delicadeza, por eso te pregunté la época también. Si vos me dices, la década del 80 era novedoso. Sí. Hoy la cuestión ambiental es sensible. Entonces, son cosas que tienen que resolverse. Más allá de que ustedes digan, no, pero cuántas fábricas hay que contaminan y cuántos lugares contaminados hay que no tienen solución. También pasa. De hecho, fíjense ustedes, fue más fácil poner agua corriente a los vecinos que cerrar la fábrica. Porque vos decís, si estás contaminando, obligarlos a modificar el proceso, a tomar medidas, cerrar la fábrica, clausurarla. Pero eso, a un grupo de vecinos que nos vio a nosotros y los otros grupos de vecinos que no reclaman. ¿No tienen? No sé. Nosotros reclamamos nuestro sector. La fábrica sigue funcionando. Sigue funcionando. Y muchos vecinos que viven para el otro lado, nosotros vivimos más cerca de Pardo. Sí. Una cuadra de Pardo para adentro, alrededor pedimos. Después los demás, que está detrás de la fábrica, que está más cerca de la fábrica, no sé si tiene agua corriente, porque no creo. No. Porque tenés que mover, reclamar, insistir, o si no. Pero volvemos a lo mismo. Digo, si vos tenés un foco infeccioso adentro de tu comunidad, y no estamos hablando de una zona alejada, una zona rural, no. O sea, en plena ciudad, o sea, fue más fácil. Che, están reclamando, se juntaron esto, pongámosle agua corriente, y la fábrica sigue trabajando. Y no es porque no lo saben. ¿Sí? Entonces, así como pasa eso, pasa en un montón de aspectos. Tomemos el caso de lo que es la contaminación, acá mismo, del Reconquista, la contaminación del Riachuelo. O sea, son todos aspectos donde la contaminación está presente y se sabe cuál es el origen. Pero uno de los grandes conflictos que existió históricamente con el deber de prevenir el daño, sobre todo en materia ambiental, es que generalmente los que más contaminan son los que más plata mueven. Entonces, esto también generó en su momento un dispositivo de control, que fueron los daños punitivos. ¿Qué son los daños punitivos? Los daños punitivos, la función punitiva de la responsabilidad civil, es una tercera función
que no está presente hoy en el código, pero que está presente en las leyes especiales, que es justamente de sancionar, de castigar, además de prevenir o reparar el daño. O sea, vos causaste daños por 100, buenísimo, tenés que pagar 100, pero además tenés una multa de 1.000.000. Porque si no, si uno lo razona de esta manera, puedo decir, yo estoy causando daños por 100, yo estoy causando daños por 100, y me ponen una multa de 100 más, o sea, tengo que pagar 200. Yo facturo 500. Entonces pago una multa de 100, pago esos daños por 100 y sigo facturando tranquilo. Sigue dejando ganancia. Además, ¿cuántas multas querés que te pague por adelantado? Así no me molestás por unos cuantos meses. Ese es el razonamiento. Entonces ahí es donde aparece la figura del daño punitivo. Si vos facturas 500, yo te haces pagar los daños por 100, pero la multa no va a ser de 100, va a ser de 1.000.000, puede ser que te duela. Es lo que pasa, que se ve mucho en los casos de las multas que se aplican a los bancos, a las compañías de servicios, o te aplican esos pequeños cargos que son imperceptibles. O sea, vos agarrás tu factura, no sé, del celular o de la tarjeta de crédito y te cobran un seguro de 150 pesos. Si yo estoy pagando 500.000 pesos en tarjeta de crédito, pagar 150 no me va a hacer nada, se pasa de largo, es un impuesto más. Si digo en el celular, estoy pagando 50.000 pesos de teléfono, que me cobren 100 pesos de un impuesto metido ahí en el medio, maquillado, pasa de largo. Ahora, si juntamos todos esos cargos a la cantidad de usuarios que tiene esa empresa, es un montón de plata. Y es plata mal cobrada, porque si estuviera bien cobrada es parte de la ganancia o es parte de la obligación de la empresa de cobrarlo, pero es plata mal cobrada. Entonces muchas veces, ¿qué hacen los organismos de control? Y acá sí son bastante útiles, se ve que no han encontrado la vuelta todavía las compañías de servicio para frenar las multas. Se le aplican, juntaste 10 millones en el último año de ese impuesto que estás cobrando, bueno, es una multa de 20. Además de tener que devolver. Eso es un tema. Entonces, ahí sí duele esa multa. Pero bueno, de lo mismo, 10 millones por impuesto me ha cobrado, te pongo una multa de 1.000.000, y sigo cobrando y me gano 1.000.000. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ese es un poco el objetivo del daño punitivo como también herramienta de control. El daño punitivo estuvo proyectado en el código, cuando se proyectó el código en 2011, que arranca el proyecto del código en 2011, estaba proyectado el daño punitivo para ser incorporado como una tercera función de la responsabilidad civil. Obviamente no llegó a destino, y cuando empezó todo el manejo y el manoseo, más que manejo, manoseo legislativo que empezó a pasar por diferentes comisiones, no sé si ustedes se dan una idea de cómo funciona la negociación de determinadas leyes, pero ahí es donde entra a jugar lo que se conoce como la rosca política. ¿Qué consiste la rosca política? Un término no muy técnico, pero digo como para que se entienda. Es donde vienen los interesados a negociar con los políticos, con los legisladores o con los presidentes de bloque, con los jefes de partido y demás, para que tal ley salga o no salga. Digo, y entendiendo esto, que yo les digo, ¿quiénes creen que han ido a presionar para que el daño punitivo no aparezca? Las grandes empresas. ¿Cómo? Grandes empresas. Hay corporaciones que son las que más contaminan. Serían las más multadas. No son una o dos, son un montón. ¿Sí? Pero esas son negociaciones que van por atrás, que generalmente no toman estado público, porque están. Cada tanto aparece algún periodista o dice, mira, lo que está denunciando, pero no está tan agarrado. Pasa que después termina quedando un costadito y pasa de largo. Entonces, para que se entienda el funcionamiento, o sea, lo que siempre estuvo es la función resarcitoria, poder pagar el daño. Sumamos la función preventiva, poder prevenir el daño.
está pendiente todavía la función punitiva, que seguramente en algún momento va a salir. Tienen que encontrar el contexto y el momento político para poder salir. Pero la realidad es que, como vino pasando por la función preventiva, se vino proyectando hasta que salió. Y con esto va a pasar lo mismo. Apareció en alguna que otra ley especial, hasta que aparezca en el código como norma general también. Digo, como esto hay un montón de otras cosas que siempre se han amagado en sancionar, se han proyectado y después han quedado en el camino. Pero es cuestión de perseverancia y de insistencia y que en algún momento se den las condiciones para que esto funcione. Pero volviendo un poco a la función preventiva, que es la novedad que hoy tenemos. La función preventiva justamente lo que trae como nuevo es que no es necesario esperar que se produzca el daño para reclamar. Cuando hablo de reclamo, hablo de un reclamo judicial, pedirle a un juez que ordene medidas. Vuelvo a decir, siempre existieron dispositivos de reclamo administrativo en municipios y demás. No siempre funcionaron bien. ¿Sí? Hay miles de casos donde un vecino tiene conflictos con el otro, va a reclamar al municipio, viene del municipio, le toca timbre y dice, señor, fíjense, pónganse de acuerdo y se van. O te citan la mediación comunitaria, pero si no te ponen de acuerdo no sirve de nada. O sea, a lo más que llegan es a generar canales de comunicación. Y en el 90% de los casos se siguen agarrando de los pelos en la mediación más que en la casa. Entonces, digo, lo que se necesitaba era tener la posibilidad de que alguien obligue a esa gente a cumplir. Y quien puede obligar a cumplir es un juez. Pero ese juez, si no tiene la norma jurídica que lo habilite, no lo puede hacer. Y hoy eso está. En la etapa en la que estamos, nos estamos encontrando con una situación en la cual todavía no tiene demasiada implementación práctica. Buenas, ¿cómo andan? Buen día. Perdón, Chico, a mí deprimido. un silencio terrible. Faltan más como vos. ¿Eh? Falta más gente como vos. Formalmente. Digo, tenemos la herramienta, que es la acción preventiva. ¿Por qué todavía quizás no hay tanta implementación práctica? Porque sigue siendo una herramienta cara. Digo, cara desde la práctica. ¿Cómo funciona un reclamo de daños tradicional? Uno reclama un daño causado, la función resarcitoria. Y cuando hablo del costo, hablo de pagar un abogado, no estoy hablando del costo, sale llevar adelante la acción. Digo, por eso se los planteo desde el aspecto práctico para que ustedes entiendan el funcionamiento. ¿Por qué hay tantos abogados que hacen daños? Ejercen el derecho de daños. ¿Cuál es el negocio del abogado que hace daños? ¿Qué se imaginan ustedes? Sí, claro, pero digo, ¿por qué, digamos, cuál es el negocio económico del abogado de daños? ¿Qué hace el abogado de daños? Cuantifica los daños causados y también, iba a decir, tenemos la tendencia a inflar esos daños. Bueno, cuando vayas a la revisión, revía un poquito más, decir que te duele acá. ¿Por qué? Porque eso te da margen para reclamar más y después negociar en un número cercano al real. Porque si vos reclamas 100, te van a ofrecer 50. Ahora, si vos reclamas 200, la idea es que te ofrezcan 100, que es más o menos lo que te corresponde. Y además, cuanto más ganes, más va a ser tu porcentaje. Digo, porque los honorarios de los abogados que hacen daño se cuantifican en un porcentual del logro obtenido.
en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría. El que no te cobra el 20, te cobra el 30, el que te cobra el 30, te cobra el 40, pero paga todos los gastos. Digo, hay un montón de variantes, pero digo, todo funciona de esta manera. Entonces vos cuanto más daño reclamas, más ganás. Ahora, si vos vas a reclamar o vas a iniciar una acción preventiva, digo, piénsalo como abogado. ¿Cuánto vas a ganar? Poco, porque todavía no sucedió el daño. ¿Cómo cuantificás el daño si el daño todavía no ocurrió? Entonces, plantear una acción preventiva del daño genera este conflicto. ¿Se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. Ahora, primero tampoco está muy claro cómo se reparte la obligación del pago de honorarios judicialmente. Segundo, cómo se va a cuantificar esa obligación de pago de honorarios. Y tercero, si eso no está claro, hay una única salida. Que pague la persona interesada, que pague el propio cliente. Y ahí es donde se caen las acciones. Si vos decís, me van a regular, es lo que pasa con las acciones de amparo. Las acciones de amparo son un gran recurso, son un gran recurso procesal que trae muchísimos resultados buenos, pero que es poco redituable. Una acción de amparo, digo, vos decís, le estás reclamando. ¿Me puedo sentar? Le estoy reclamando a una empresa de medicina prepaga que cubre una prótesis que vale 10 millones de pesos. Un tratamiento que vale 10 millones de pesos. Y seguramente después va a dar lugar a esa acción de amparo. Ay, perdón, ¿te escuchaste? Seguramente vas a obtener un resultado beneficioso por ese reclamo de 10 millones de pesos. Ahora, como en realidad lo que se cuantifica no es el valor del tratamiento, sino la acción que vos reclamás, que es la falta de cobertura y es genérica, a ese abogado le van a regular de honorarios, por ahí no sé, 100.000 pesos, 100.000 pesos. Que vos decís, la urgencia, el trabajo y el resultado no se corresponden. Entonces, ¿qué terminas haciendo? Cobrándoselo al cliente. ¿Sí? ¿Por qué? Y después aparece esa cuestión. Uno lo piensa como abogado, si uno lo piensa como damnificado. ¿Cómo hago entonces para pagar un tratamiento que no puedo pagar, pero tampoco le puedo pagar al abogado que me está cobrando 2 millones de pesos en acción de amparo? Hay abogados que trabajan en fundaciones y que lo hacen por un costo bajo, sin costo, yo no sé. Hay un montón de alternativas. Pero lo que quiero es que entiendan el aspecto práctico del ejercicio de esa acción. ¿Sí? Entonces, como no hay no está en juego el dinero en sí, como en un reclamo de un daño. Lo que está en juego es una prestación, la cobertura de una prestación. El monto cuantificado, en realidad esto está pensado, se podría cambiar, pero también es una parte de la negociación, ¿no? Bueno, perfecto, ahora yo te estoy obligando a vos, compañía, a que cubras ese tratamiento, el favor que te hago es no te mato con los gastos. Entonces, te pregunto, si encima vos tenés que pagar de 10 millones el tratamiento, te pagas 2 millones en horario, o sea, no es negocio, o sea, es un montón de plata, estás perdiendo. Y ahí lo único que están haciendo es, bueno, está bien, cubrí esto. De gastos tenés algo mínimo. En vez del 20%, el 2%, el 1%, es una locura. Pero bueno, se toma como base un reclamo no cuantificado, que es la cobertura de salud. No cuantificado, digo, técnicamente, porque vos si tenés que cuantificarlo, tenés que ir a los 10 palos para que te cubra el tratamiento.
¿Entiendes la diferencia? Con acción preventiva pasa algo parecido. Buen día. Tenés que ir por atrás, me parece, porque allá acá adelante el Super Pullman está ocupado. Entonces, el pensar cómo funciona la acción preventiva es una gran herramienta técnico-jurídica que obviamente está habilitada, pero que todavía tiene ese aspecto práctico que no se ha resuelto. Es quién lo paga. Como no aparece quién lo pague todavía, lo termina pagando el mismo interesado. Y ahí es donde eso cae en un cuello de botella, en un embudo, donde de 10 posibles acciones quizás pasa una sola. Es aquel que realmente está interesado en resolver el problema. Y lo paga, porque quiere resolver el problema. Sí. Bueno, por ejemplo, no sé, si uno tiene un vecino que causa ruidos molestos y arregla camiones atmosféricos en la calle. Y con la Muy específico tu ejemplo. Sí, es lo que pasa. Es algo muy... No, y agotar todas las instancias administrativas del municipio, viene tal cual lo que te contó, sí o sí ya queda ir a un abogado y hacer una acción preventiva. O directamente, lo que pasa es que, a ver, ¿cuál sería el daño? No mató a nadie todavía con la grúa en la calle, ni se cayó cualquier todavía, por eso. O sea, no. La acción sería solo preventiva, era un abogado por una acción preventiva por ahora. A ver, los ruidos molestos es un daño. Sí. Los olores son un daño. Claro, sí. El tema es cómo los cuantificás. Porque son daños que no son patrimoniales. Claro. Son daños extra patrimoniales. Y ahí volvemos. Quizás ahí podrías encontrar un hueco, porque en realidad vos lo que vas a reclamar es un daño extrapatrimonial. Entonces ese daño extrapatrimonial va a tener un número. Entonces quizás ahí podés mechar una acción de daño a reparar, que es el daño extrapatrimonial, y por otro lado la acción preventiva. Entonces podés iniciar las dos acciones en paralelo. Claro. Pero tienes digamos, no es tan automático como la reparación del auto, que acá está el presupuesto, dice 100. Exacto. Hay que elaborar un poco más. Sí. Entonces, por eso es que seguramente, si es que has consultado, no has encontrado mucha respuesta. No, claro, va a general del municipio, pero quizás yo también pensé llevarlo por lo ambiental, porque por los óxidos que liberan esas chatanas, nosotros tenemos agua de pozo, y bueno, pensé como encarrilarlo por ese Estoy lado. necesitando más detalles del ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? No, bueno, perdón, lo que a veces... No, dale, porque digo, estamos para es eso. un vecino, tenemos un vecino y lo sufrimos todos porque arregla camiones, arregla volquetes, entonces está todo el día con la masa, bombo y bombo, más el palvante afuera, más ocupación de la vía pública, la corta la vía pública porque quizás vos llegás a tu casa y hay camiones en el medio, entonces te dice date la vuelta, vos tenés que dar la vuelta para llegar a tu casa. Claro. Y después eso, suelda y vuelan las chispas y vos pasás y si te salpicó la chispa de la moradora, jodete básicamente. Y bueno, nada, la verdad que con los vecinos ya hicimos toda la parte municipal y demás, porque no está habilitado, es una zona residencial aparte, no es que... Y bueno, y no da resultado, pobre el municipio, que 15 días se guarda y después vuelve con todo. Y Se tiene trabajo atrasado. Tiene trabajo atrasado, entonces ahí arranca todo. No, bueno, yo se lo planteé a mi vecino, digo, bueno, hagamos lo que no sé realmente, porque desconozco, si podemos hacer entre todos, ir al mismo, hacer una acción en conjunto. Sí, digo, sí podemos. Bueno. Ahora, lo que ustedes tienen que analizar es, y son diferentes cuestiones, yo lo agarré por otro lado. Acá lo que hay que pensar, una cosa es el daño causado y otra cosa es la molestia. Claro. Sí, son dos cosas distintas. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Si vos pensás en el daño, digo, ¿cómo decir? Los ruidos. Si el tipo te trabaja un domingo a las 7 de la mañana, es un ruido molesto. Si te trabaja un martes a las 11 de la noche, es ruido molesto. Ahora, si el tipo te hace un ruido terrible
y que trabaja, no sé, de 8 a 16, ahí hay que empezar a ver esto que vos decías, si esa zona está habilitada para hacer ese trabajo. ¿Qué municipio es? José Paz. José Paz. Es un barrio de casas quintas básicamente, o sea, el tipo, bueno, con un ¿Dónde? terreno, el barrio Rincón se llama, está entre Yeiporá, Frino y estoy en un pequeño, Por ahí atrás. es por allá, del otro lado. Pasando a Rey, digamos, pasas a Rey entre lo que sería la vía, Ah, claro, sí, Tío Rey. Chacabuco Tengo la derecho, vía. por ahí. Y es un barrio de verdad de casas quintas, pero bueno, nada, vino este hombre y hace un par de años ya montó. Primero empezó con basura traída de hospitales, se denunció. Después era reciclaje, después ya agarró con los camiones y demás. Bueno, nada, y te dejan los volquetes en la casa del vecino enfrente o una rueda de camiones. O sea, no, él es como el dueño de la cuadra. Lo que pasa es que cuando se lo reclamas, hay denuncias en la fiscalía por amenaza de muerte, básicamente, hacia mí, hacia otros vecinos, Sí. varias amenazas, ¿no? Bueno, nada, eso, así que ahí estamos, tratando de buscarle la solución. Fui 28.000 veces al municipio, tengo así una carpeta de fotos de todo. Fui a Secretaría de Comercio también. ¿Por el tema de la habilitación? Claro, vino a la Secretaría de Comercio, pero bueno, es como que ahí pasó unos días y volvió, claro. Es que no tiene mucho, no sé, mucha fuerza, digamos, lo que es el municipio, no le da bola, no sé qué es lo que es, pero No tiene nada de clausura. claro, bueno, sí, no, bueno, de hecho hablé con el director, fuimos y tuvimos una reunión con él, Sí. pero bueno, no hubo mucho quórum, digamos, duró poco. Así que bueno, ahora estamos, estoy por lo menos yo y bueno, otros vecinos más, viendo la manera de, quizás digo, como una cartita de documento, como darle un poquito o algo Sí, que le dé un poquito más de, ¿viste?, importancia. No sé. Habría que encontrarle la vuelta desde el punto de vista de, a ver, vos me decís, haciendo un trabajo en una zona donde no corresponde, eso es competencia 100% municipal. Ahora, si el municipio, yo tendría que hacer un reclamo contra el municipio por falta de acción. Claro, exactamente. Que no es sencillo tampoco. No. Ahora, el tema de los ruidos molestos, y lo que van a hacer es encauzarlo a que te trabaje de 8 a 16, de 8 a 18. Pero digo, tampoco debería estar trabajando ahí, entonces no termina de cerrar del todo. Sí. Esto que vos decís es la contaminación, habría que probar que contamina. Claro, sí, bueno, es mucho más complejo, ¿viste? Pero bueno, en el momento no. Trata de buscar por todos lados de dónde agarrar. Pero sí, Digo, está bueno el ejercicio para uno entender cómo se piensa esto. claro. ¿Sí? Porque digo, no son. Uno dice, bueno, no, tengo una acción preventiva, bueno, está bien, buenísimo, la podemos iniciar. Ahora, ¿cuáles van a ser las herramientas y los elementos? Sí, digo, por eso que a veces no es que uno pica en exceso de chusma, digo, pero uno lo que busca es buscar ejemplos reales para trabajar y para que ustedes entiendan cómo se razona esto. Y no es un caso sencillo. Digo, porque si, ya te digo, o sea, vos te podés encontrar con un montón de cuestiones. Tendrías que buscarte a alguien que vaya al lugar y analice bien cuáles van a ser los eventuales riesgos que pueden aparecer ahí para buscar una acción preventiva. Porque, digo, las molestias es competencia del municipio. Bueno, un riesgo que, bueno, no sé, a mi criterio es, ellos sacan una grúa vencijada a la calle, por supuesto, ahí no hay registro, no hay nada de nada. Y están con los volquetes en el aire, en la vía pública, por ahí pasan personas, es más, yo veo un video que es terrible, donde se ve al muchacho maniobrar la grúa y colgaba un container y por atrás pasa una mamá con su nenito, que venían de jardín porque hay una escuela ahí cerca, y vos decís, esto te da escalofrío verlo, porque sin cuidado, sin nada, me refiero a todo bien señalizado, en un cono por lo menos, con nada. Entonces yo, bueno, digo, bueno, esto me sirve para, por ahí podría meterlo como una acción preventiva. Me está pasando esto, puede pasar
algo peor, pero bueno, no sé tampoco si es tan así de fácil. No, te vuelvo a decir lo mismo. Porque a ver, el juez no te va a clausurar por falta de permiso o por falta de habilitación. Eso lo tiene que hacer el municipio. El juez sí lo que puede hacer es obligarlo a que que señalice. El tipo te compra 4 conos y te sigue trabajando. Entonces, digo, no estás resolviendo el problema al fondo. No, claro. Entonces, quizás hay que buscar ahí en esos casos una causa que tenga que sea mucho más tangible. Claro. Digo, si uno piensa en cómo funciona la acción preventiva, digo, de los 4 presupuestos básicos de la responsabilidad civil, ya pensando en la función resarcitoria, hablamos de la antijuridicidad, del factor de atribución, del daño y de la relación causal. En la función preventiva de estos 4 hay 2 que no tienen que estar, o que no van a estar necesariamente, que son el daño y el factor de atribución. Pero la antijuridicidad y la relación causal tienen que existir. Entonces, la antijuridicidad está, porque hay una violación de una norma, ¿sí?, genérica, incluido un molesto, la ocupación de la vía pública, o sea, todo esto que no teníamos ahora. Pero la relación causal es donde hay que enfocar. Porque vos lo que tenés que pensar es, ¿esa relación causal aplica? ¿Qué quiero decir esto? Que ese incumplimiento, obviamente no va a ir en un daño, pero sí, siguiendo la relación causal, debería ser previsible que produzca un daño. Pues decís, manipula químicos que pueden explotar. Digo, yo tengo un fundamento bioquímico para primero saber qué químicos maneja, y segundo, para saber que esos químicos que maneja, si los combinas, pueden explotar. No sé, yo siento unos olores de porquería y tengo miedo que explote. Pero ¿sabés qué maneja? No tengo idea. Pero ahí, qué sé yo, es agua destilada y cloro. Si la juntás no pasa nada. Eso no quiere decir que no moleste, pero por ahí mi miedo es que explote, no va a explotar, porque no es inflamable. Pero la molestia es otra. ¿Cuál es la molestia? Los olores. La contaminación de las napas. Digo, pensándolo en un montón de aspectos. ¿Sí? Por ahí lo que uno pensaba que era la causa fundamental que me iba a dar lugar a iniciar esa acción, termina siendo otra totalmente distinta, que no es menos valedera. Pero digo, no es la más visible o no es la que yo tenía en mente. Pero quizás es la más adecuada para iniciar ese reclamo y que ese reclamo sea productivo. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Entonces, todo lo que sea, ya sea preventivo, lo que sea daño futuro, todo lo que no sea tangible hoy, hay que razonarlo muy bien. Porque digo, al juez hay que mostrarle el camino inverso. Vos al juez no le podés llevar el problema, el conflicto en crudo. Vos no podés decir al juez, tengo a mi vecino que me tiene harto. Digo, que no quiere decir que no lo pase, ¿no? Pero digo, tengo a mi vecino que no para un segundo. ¿Y qué hace? No, hace de todo. ¿Qué hace de todo? Porque el juez, en definitiva, para ordenar alguna medida, tiene que tener esa herramienta específica. Por eso es que hay muchas veces, yo he escuchado muchas consultas que dicen, no, porque hay una fábrica que contamina. Y la pregunta es, ¿contamina o crees que contamina? No, yo creo que contamina. Bueno, no puedes ir a decir un juez, yo creo que esta fábrica contamina. Entonces vos tenés que agarrar, ir a hablar con un ingeniero químico para que el ingeniero químico vaya, haga las pruebas, te dé el informe y vos con ese informe sí vas a ser el juez, señor juez, esta fábrica contamina. Así pasa con todo, no solamente con la cuestión preventiva, sino también con la cuestión resarcitoria. Hubo mala praxis, quiero reclamar daños porque hubo mala praxis. Buen día. Te conviene entrar por atrás, porque acá no vas a poder pasar. Digo, esto es algo muy habitual. Quiero iniciar un juicio por mala praxis. ¿Cuál es la mala praxis? Que mi familiar, después de la operación, no le quedó bien la pierna.
no puede caminar bien, renguea, no puede correr, no puede jugar, no puede hacer deporte. ¿Cómo sabemos que es mala praxis? Y no, porque el médico le dijo que iba a quedar bien, no quedó bien. ¿Le dijo que iba a quedar bien o le dijo que había probabilidad de que quede bien, pero en su momento también? Eso es lo de la obligación de medios. La obligación de medios. Claro. Estamos dando una obligación de medios, además de tener o de haber dado ese consentimiento en la medida que haya sido informado. ¿Sí? Muchas veces ahí es donde aparecen los errores. O el médico no brindó la información, o la persona no entendió, no quiso entender o no internalizó la información que le trasladó el médico. Entonces, el problema no está en el resultado, el problema está en cómo llegamos a ese resultado. Entonces el foco no está en la persona que renguea, el foco está en cómo llegamos a ese proceso, a esa intervención que dio como resultado una persona que renguea. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde hay que apuntar. ¿Sí? Para entender el proceso. Porque vuelvo a lo mismo, yo después no le puedo decir, me parece que hubo mala praxis. No, yo tengo que, si yo creo que hubo mala praxis, tengo que hacer el camino inverso. Tengo que ir para atrás, tengo que hablar con un médico legista, que ese médico legista vea, pedir la historia clínica, lo analice y ver si están las herramientas y los elementos técnicos para decir hubo mala praxis. Acá estuvo el error, te va a decir el médico legista. Acá estuvo el error porque acá donde debería haber aplicado esta técnica usó esta otra. Con esta técnica esto se resolvía, con esta técnica no hay buenos resultados. Eso es herramientas técnicas. ¿Sí? Eso es una herramienta científica que permite a un juez determinar si hubo o no mala praxis. Si lo ve, hola, buen día. Si el médico legista ve que todo el proceso que se hizo fue incorrecto, pero la consecuencia sigue siendo la misma porque esa persona hizo una reacción a tal medicación y entonces eso desencadenó que lo que sea. Pero digo, no había otra salida. Eso era lo que habitualmente debe hacerse. Si no había una mala elección del médico. O mala o incorrecta, digo, no importa. Pero digo, la consecuencia es el riesgo propio de la operación. ¿Sí? Entonces, eso no es mala praxis. Pero tuvo un resultado indeseado, sí, pero no es mala praxis. O sea, la mala praxis es como decir, fue un accidente o fue una negligencia. El accidente la negligencia no se pudo haber evitado. Entonces esto es lo mismo. Vos pudiste haber evitado, no, había que operarlo. Es un riesgo propio de la operación. ¿Sí? Entonces, no siempre el mal resultado es igual a tengo una acción para reclamar por el daño. Sea la mala praxis, sea el vecino que me hace ruido, es distinto. Hay que buscar cómo llegamos al fundamento para que ese reclamo sea procedente. Entonces, ese es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer al momento de pensar un reclamo. Porque si vos vas y planteás el problema final y decís, tengo este libro que se le perdieron 20 hojas y la culpa es de fulanito y me lo devolvió sin 20 hojas, está bien, pero estaban las hojas, no estaban, se estaban por salir, estaban bien agarradas, está bien encuadernado. ¿Por qué se perdieron las 20 hojas? No, porque acá se ve que se arrancaron con intencionalidad. Pues están arrancadas las hojas. Bueno, y de repente, o no están y se salieron y no sabemos cómo se salieron. Hay parece que están despegadas. Y vos seguís despegando y las otras se siguen despegando. Entonces no es lo mismo ver que están arrancadas con la fuerza intencionalmente a ver que todas las hojas están despegando. Pues el resultado es el mismo, le faltan 20 hojas. El tema es cómo llegaron a salirse esas 20 hojas. ¿Se entiende la diferencia?
Sí. Y eso es lo que va a determinar la procedencia o no de un reclamo. Esto está vinculado con la teoría de von List, de la supresión, eliminando causales a ver si hubiese tenido el mismo resultado. Es el método de supresión hipotética, que es lo que se utiliza para determinar si hubo o no causalidad adecuada. Y entonces de esto se trata. ¿Sí? De decir, no me centralizo en el fin de la historia, me tengo que centralizar en el proceso. ¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde estuvo la negligencia? Y eso es lo que me va a permitir determinar si esa acción es procedente o no. ¿Sí? Porque es lo que va a mover la aguja a favor o no de una persona. Entendiendo esto, vuelvo a la teoría en general. Nosotros vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con acción preventiva a partir del artículo 1710, creo que es. 1710, donde dice que toda persona tiene el deber, en cuanto ella dependa, de evitar causar un daño no justificado, adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. Si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero se cree responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa. Y por último, no agravar el daño si ya se produjo. Fíjense que no es solamente evitar el daño, es evitar el daño, es repararlo y reclamar tomar las acciones para evitarlo y reclamar los gastos que se generaron, o si se produjo un daño, plantear la acción para que no se agrave ese daño. Si yo supongamos que hay una casa abandonada en el barrio. Esa casa abandonada, que no sabemos quiénes son los dueños, o que se fueron de viaje hace 10 años y nunca más volvieron. Seguramente la casa estaría tomada, pero no es el ejemplo. Y tiene una construcción o no sé, un árbol gigante que con cada tormenta se amaca de una manera que se me va a caer la cabeza en cualquier momento. Pero yo tengo la opción de esperar que se caiga y reclamar. Primero, ¿a quién le vas a reclamar? Lo único que vas a poder hacer es embargar ese inmueble y subastarlo. Está tan destruido que ver quién lo paga y cuánto se genera, además de el riesgo de cuál va a ser el daño que va a causar. Que hasta no hace mucho era la única forma de reclamar. O sea, tenías que esperar que el daño se produzca para después contabilizar a ver cuánto daño causó y sobre eso ir y reclamar. Ahora, si ese daño todavía no se produjo, pero es inminente. Uno se da cuenta cuando el daño es inminente. Yo me acuerdo cuando yo era chico, pasaba una cuadra cerca de mi casa, que había un paredón que no sé, debe haber medido 20 metros de largo. Paredón ciego. Y vos veías cuando había mucho viento que el paredón hacía esto. Flameaba el paredón. Nosotros, claro, éramos pibes, éramos re contentos. Íbamos y amacábamos el paredón. Claro, un día me agarró mi vieja y me dijo, primero pasar por la vereda enfrente, segundo ni se te ocurra acercarte a él. Pero digo, esto pasa. ¿Sí? Entonces, vos tenés esta situación, ¿qué podés hacer? Si simplemente no pasar por la vereda, vas por la vereda enfrente. Pero si ese paredón, en vez de dar la vereda, da a tu casa, porque es la medianera, tenés que tomar medidas. Si no, no puedes salir a tu patio, si se cae la medianera te puede causar otro daño. Y esas medidas, tenés la opción de o tomarlas vos, reclamárselas al vecino no te da bolilla, tomarlas vos y después reclamarle, ya con el problema asegurado, reclamarle los gastos. Todo eso lleva un proceso, porque no es que yo voy
me le meto en la casa y le apuntalo el paredón. O lo hago desde mi terreno, o tengo que conseguir una orden judicial para que se haga desde el terreno de él. Entonces ahí es donde aparecen a complicarse las situaciones. Porque no es algo, nada de esto tiene una resolución urgente. Cuando vos decís, sí, pero para eso está por caer, tiene que haber una resolución ya. Urgente en un proceso judicial son 2 meses, 3 meses. Urgente, ¿eh? Urgente con riesgo de que explota todo. Por ahí capaz que una orden directa, no sé, como decíamos antes, una acción de amparo por cobertura de un tratamiento con riesgo de vida inminente, capaz que sale en un par de semanas. Pero, digo, un proceso ordinario, estamos hablando de 1 año por lo menos, 2, con el paredón flameando. Entonces, también es buscarle la vuelta de cuál sería la solución inmediata. Bueno, quizás no una acción preventiva, quizás una acción de amparo. Otra herramienta útil, cuando ustedes necesiten resolver algo porque hay una urgencia real, rápida, ir y hablarlo en el juzgado. Digo, antes era común hablar en el juzgado porque uno iba al juzgado todo el tiempo. Hoy, todas las presentaciones son electrónicas, entonces vos no vas al juzgado. Entonces, cada proceso es un número más. Una herramienta útil es ir al juzgado, para las personas, pedir hablar con el juez, con el secretario, con alguien, para plantear la urgencia. Hay juzgados que acceden, hay juzgados que son empáticos en esto y te lo resuelven rápido. Otros te dicen, sí, lo vamos a resolver y pasaron 3 meses. Y todo. Cuando te vas a dejar de vuelta y dicen, no, pero tenemos mucho trabajo. No, después está de licencia, no tenemos firma. Por eso es que es importante uno entender el funcionamiento de estas herramientas para saber cuál es la más útil. Porque cuando venga un cliente el día de mañana a plantearles a ustedes, tengo este reclamo o tengo este conflicto, ustedes saber qué recomendarle. No solo porque sea lo que corresponde en cuanto a la herramienta típica de ese conflicto, sino también lo que va a ser más efectivo. Pues yo te planteo una acción preventiva, pero la acción preventiva puede tener una solución en 2 años cuando termine el juicio. Capaz si le metemos una medida cautelar en el medio. O sea, pensar en eso también, no solo en la parte técnica, sino en la parte práctica. Nosotros el cliente necesita resolverlo ya. Ya la semana que viene, el mes que viene, digo, pero hace 3 años que viene renegando con esto, necesita una solución urgente. Y si no, planteárselo de entrada, mirá, lo podemos hacer de esta manera, no tenemos tiempo. Profe, por eso generalmente los amparos salen con medida cautelar, ¿no? Claro. Porque después el amparo sigue, pero bueno, la medida cautelar es como la solución inmediata. O sea, la medida cautelar lo que te garantiza es tener una respuesta ya. Después la resolución final va a llevar unos cuantos meses, un par de años, y vas a tener la solución definitiva. Pero por lo menos tapaste ese bache urgente. Bueno, mientras dure el proceso hasta que esté la sentencia firme, tenés la medicación. Después, si la sentencia es negativa, bueno, no tenés más medicación, veremos si te van a reclamar que pagues lo que ya te dieron, es otra discusión. Pero mientras tanto, vos la medicación la tuviste. Medicación, prestación, lo que fuere, ¿no? Pero digo, pensando en esto. Otra cuestión interesante respecto de la acción preventiva es la legitimación. O sea, ¿quiénes van a poder plantear una acción preventiva? Dice en 1711 que la acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño. Hablamos de la previsibilidad. Producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. O sea, yo no necesito demostrar que hubo culpa o dolo.
necesito demostrar que el daño se va a producir, no importa a dónde o por parte de quién. Legitimación. Están legitimados para reclamar quienes acrediten un interés razonable en la prevención del daño. Fíjense que ni siquiera habla de interés legítimo, mucho menos de derecho subjetivo. Habla de un interés razonable. ¿Qué quiere decir? Que la legitimación es amplísima. O sea, son muchas las personas que pueden reclamar esto. Lo único que tenés que demostrar es que vos lo estás pidiendo porque tenés un interés razonable, hay un grado de razonabilidad en tu pedido. No es que sos la persona afectada directamente, porque eso estaríamos hablando de un derecho subjetivo. No, un interés razonable te pide. Entonces, esto lo que hace es ampliar la legitimación para no limitar a quienes solamente van a poder iniciar la acción preventiva, sino, digamos, dar una amplitud suficiente para que esto pueda llevarse adelante. Dice el 1713 que la sentencia que admite la acción preventiva debe disponer a pedido de parte o de oficio. Esto también es importante porque esto también genera una innovación. Los jueces pueden ordenar medidas preventivas de oficio, cosa que antes tampoco podían hacer. Muchas veces los jueces, por innovadores, ordenaban medidas preventivas en una acción de daños. Y ante esas medidas preventivas ordenadas de oficio, la parte demandada, digamos, la parte que tenía que cumplir con esas medidas, apelaba y las cámaras revertían esas medidas de oficio, porque no estaban legitimados los jueces para ordenarlas de oficio. Hasta el 2015. En 2015 para acá, los jueces pueden ordenar medidas preventivas de oficio. Digo, generalmente, ¿qué ocurre? Cuando alguien va a reclamar un daño, vos reclamás el daño ya causado. Los jueces ven que esa circunstancia es una eventual generadora de daños a futuro. Digo, esto pasa mucho con los daños que se producen en determinados lugares, fábricas abandonadas, campos que no tienen señalización y por ahí tienen lagunas adentro y se te meten los pibes a jugar en la laguna y se te ahoga alguno. Las tosqueras, digo, que quedan abiertas de las empresas constructoras. Digo, vos reclamaste el daño porque se te murió un chico. Vengo a reclamar el daño porque el chico se metió a la tosquera y se ahogó, o se metió en la casa abandonada, la fábrica abandonada y se le cayó una máquina encima que no tenía mantenimiento, o lo que fuere. Entonces vos le reclamás al dueño de ese lugar. Y seguramente el juez, cuando ve esta situación o el estado de abandono del lugar, lo que hace, además de ordenar que te paguen el daño, es ordenar medidas preventivas para que esto no pase a nadie más. ¿Y en qué consisten las medidas preventivas? En cercar, señalizar, cerrar, poner medidas de seguridad. ¿Para qué? Para que no entre más nadie. Porque si vos tenés una fábrica abandonada, pero que no está cerrada, no está cercada, el candado no tiene candado en la puerta, o es de libre acceso, va a seguir generando problemas. Cuando sos pibe no hay nada más lindo que meterte en un lugar así. Los pibes se mandan. O sea, y los chicos no miden el peligro. ¿Sí? Entonces es un gran foco de producción de daños esos lugares. Entonces los jueces generalmente tienden a ordenar esas medidas preventivas. El tema es qué pasa, o qué pasaba antes del 2015 cuando esas medidas preventivas no eran pedidas por nadie. Muchas veces las cámaras de apelaciones revertían esas órdenes, porque no estaban legitimados los jueces para ordenar medidas preventivas de oficio. Hoy sí lo pueden hacer. Y eso también es un avance importante. Entonces, esa acción preventiva debe disponer a pedido de parte de oficio en forma definitiva o provisoria obligaciones de dar, hacer o no hacer según corresponda. Debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia de la obtención de la finalidad. Fíjense lo que dice el 1714. Dice, si la aplicación de condenaciones pecuniarias administrativas, penales o civiles respecto de un hecho provoca una punición irrazonable o excesiva,
el juez debe computarlo a los fines de fijar prudencialmente su monto. Este artículo es la contrapartida de la función punitiva de la que les hablaba hace un rato. O sea, fíjense ustedes, el código arrancó en su proyecto original estableciendo una función punitiva con el fin de resguardar, evitar los daños, y el legislador en el medio de las revisiones lo terminó convirtiendo en una facultad del juez de bajar las condenas o de bajar las puniciones administrativas o penales en caso de que existieran, o bien contabilizarlas en el caso de que ya se un impuesto. O sea, fíjense la diferencia. O sea, el objetivo era agregar un sistema de castigo más severo y se terminó convirtiendo en un sistema de reducción de los castigos. O sea, es totalmente paradójico de cómo lo que se pensó de una forma terminó siendo totalmente lo opuesto. ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Sí? Y esto tiene que ver con esto que yo les decía, de cómo las empresas o determinados sectores presionan, porque obviamente, ¿cuál es la gran queja de la empresa? Están matando con las multas por todos lados. Entonces, si aparece una multa en un reclamo de esto, bueno, entonces poneme la cuenta. Ya pagué esta multa, bueno, esta multa que sirva para pagar este daño. O sea, lo que debería ser un castigo al accionador termina siendo un sacame este problema encima. Y dice el artículo que sigue, en el supuesto previsto en el 1714, el juez puede dejar sin efecto total o parcialmente la medida. Una maravilla a favor de los generadores de daños. Y a partir del 1716 arranca ¿sí? ya la función resarcitoria de la responsabilidad civil, tal y como la conocimos siempre. ¿Y cuál es la base de la función resarcitoria? Es entender que se asienta siempre, acá sí ya hablamos de que tienen que existir siempre los 4 presupuestos de la responsabilidad civil. La antijuridicidad, el factor de atribución, el daño y la relación causal. O sea, para que exista o para que opere ese deber de reparar el daño, se tienen que dar los 4 presupuestos en simultáneo. No es bueno, che, pero me falta uno, bueno, dale, no. Tienen que darse los 4. Porque cada uno retroalimenta al otro. Si ustedes se fijan, lo primero que dice en 1716 es: la violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado conforme con las disposiciones de este código. O sea, habla de la reparación en general. Pero ¿por qué diferencia la violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? La violación del deber de no dañar a otro. Uno es un deber genérico y el otro es o sea, ya él se obligó él mismo. Exacto, es la vieja diferencia entre obligación, entre la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Esa responsabilidad civil extracontractual, que era la violación del deber genérico de no dañar, ¿sí? el viejo nemine laedere, que es: yo tengo la obligación de no causar un daño a todos. Yo no necesito tener firmado un contrato para no dañar o no causar un perjuicio. Yo tengo que causarlo por sí mismo. Ahora, también existe el caso donde yo tengo un vínculo jurídico con un sujeto y a causa del incumplimiento de ese vínculo jurídico también causa un daño. Ahí ya hablamos de lo que es la responsabilidad civil contractual. ¿Sí? Son las dos órbitas que siempre trabajó el código, tanto antes como después de la reforma, con la diferencia que
antes de la reforma del 2015, determinar si la responsabilidad civil era contractual o extracontractual era determinante. O sea, era elegir dos caminos totalmente diferenciados. Era llegar a una intersección y decir, o voy por acá o voy por acá. Y la elección que tomes iba a marcar el resto del proceso. Y en algunos casos se podía elegir y en otros casos era simplemente identificar. ¿Por qué? Porque la realidad es que la responsabilidad civil extracontractual tenía tintes muy diferentes a la contractual. Desde la cuestión más básica, el plazo de prescripción. Si yo tenía que reclamar por un accidente de tránsito, un claro ejemplo de responsabilidad civil extracontractual, tenía 2 años con el viejo código. Ahora, si vos tenías que reclamar un incumplimiento contractual, tenías 10 años. Entonces, fíjense ustedes la diferencia entre si era un sistema u otro. Además de la extensión en la reparación, qué tipos de daños podés reclamar, hasta dónde sí, hasta dónde no. ¿Sí? Buen día. Te conviene ir por atrás, me parece, porque acá no tenés lugar. Entonces, lo que he buscado, la reforma del 2015, es unificar, no las órbitas de responsabilidad, porque hay muchos autores que hablan de la unificación de las órbitas de responsabilidad. Lo que se ha buscado unificar son las consecuencias que produce cada una de las órbitas, porque digo, el que haya o no haya originado una acción de daños en un deber genérico de no dañar o en un vínculo jurídico previo, genera distinciones. O sea, va a haber diferencias necesariamente. Ahora, eso no quita que las consecuencias sí se pueden unificar. Que se pueda unificar las consecuencias lo que hace es permitir que tanto uno como otro aspecto se trabajen de la misma forma. Y eso es lo que se ha logrado después de la reforma del código. O sea, hoy ya tenés un solo plazo de prescripción para los dos, que no es ni de 2 ni de 10, sino que es de 3 años. Hoy ya tenés unificados los tipos de daños que se pueden reclamar, que son los inmediatos y los mediatos previsibles. El código anterior hablaba también de los daños casuales, que eran los mediatos imprevisibles en el caso de la responsabilidad extracontractual. Obviamente se niveló, sí, se niveló para abajo, pero se niveló. Entonces, de esta forma, vos lo que lográs es una equiparación en cómo encarar los reclamos, no importa que venga de un deber genérico de no dañar o de un vínculo jurídico previo. Por eso que cuando arranca el código, arranca diciendo la violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación, que en realidad eso también se podría criticar, porque una obligación no es igual a un contrato, porque la violación del deber de no dañar también es una obligación. Vos tenés la obligación de no dañar a otro. Acá lo que quiso poner el legislador es la violación del deber de no dañar o un vínculo jurídico previo o un contrato. Puso obligación pensando o asimilando obligación igual contrato. En realidad todo es obligación. Pero bueno, esto es una cuestión técnica y más semántica, ¿no? Pero digo, es interesante visibilizarlo, que a veces uno cree, no, está escrito en el código palabras santas, ¿no? Los legisladores son una máquina de meter la pata. Hablábamos más de la obligación moral y de la obligación más jurídica, debería ser. Ni Esa siquiera. diferenciación quería como hacer. Sí, porque en realidad cuando plantea acá una obligación, lo está pensando como un vínculo jurídico previo, o sea, una obligación contractual.
cuando en realidad el deber de no dañar a otro también es una obligación. O sea, ¿por qué al otro le decimos obligación y al otro le decimos deber? Deber genérico. Nada, es una cuestión de discusión más teórica, pero en definitiva la consecuencia es la misma. Pero digo, es interesante ver cómo también a veces los legisladores eligen mal los términos. A veces uno cree que lo que está escrito en el código es la única verdad, y la realidad es que hay muchísimas críticas, sobre todo en los últimos años, a lo que es la redacción legislativa. Y el primer presupuesto que trabaja el código es la antijuridicidad. Dice que cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Y acá lo primero que tenemos que analizar es entender que la producción de un daño no es siempre causar o generar un daño de forma directa. Porque habla de acción o de omisión. O sea, si yo me abstengo de hacer algo, eso también puede causar un daño. Si yo no le hice el mantenimiento adecuado a una máquina de mi fábrica, eso es una abstención. Yo no hice nada, pero eso causó un daño. Cuando en realidad deberías haber hecho algo. Entonces no es que vos fuiste y le invertiste los cables a la máquina y eso hizo que te agarre te cortó un dedo, una cinta continua. No es que vos hiciste algo para que se cause el daño y por eso sos responsable. No. El no hacer, o sea, esas máquinas tienen por prescripción de fábrica un mantenimiento cada 3 meses. ¿Y cuándo le hiciste el último mantenimiento? Hace 2 años. Y era obvio que en algún momento te iba a pasar esto. No se le cambió esto, no se le cambió aquello, esto no se... Un montón de situaciones. Ese no hacer, esa omisión, es causante directa del daño. Por más que vos no hayas hecho nada. Uno generalmente asocia no. Causé un daño. Causar es hacer. Entonces yo necesito una acción positiva. Fue con un martillo y le pegó al vidrio y lo rompió. O iba manejando a exceso de velocidad y chocó a alguien. Entonces ese hacer causó un daño. No, a veces el no hacer también causa daño. Entonces a eso hace referencia el 1717 cuando dice toda acción u omisión. Porque esa omisión también puede generar consecuencias si esa omisión es antijurídica. Y para que sea antijurídica tiene que haber alguna disposición. Y volvemos a lo mismo, cuando hablamos de juridicidad o antijuridicidad no es solamente la ley, el derecho positivo, es cualquier disposición contractual también. Si yo acordé con la otra parte determinadas pautas en la ejecución de una obligación, en la ejecución de un contrato, yo las tengo que cumplir. Y si no las cumplo es antijurídico. Y entonces de eso se trata. Porque en definitiva, ese incumplimiento es lo que plantea esa consecuencia directa que es la producción del daño. Que es nuestro objetivo, plantear la reparación de ese daño. Entonces, identificar que el hecho generador del daño fue una acción o una omisión, es una tarea importante. ¿Sí? Ahí es donde hay que apuntar cuando uno piensa un reclamo. Digo, si vos querés reclamar por la producción de este daño, bueno, perfecto, es siempre el camino inverso. ¿De dónde viene ese daño? ¿Qué hizo que ese daño se produjera? Y eso que hizo que ese daño se produjera ocurrió porque era la tarea a cargo de este, del otro. Vieron que esto a veces pasa en los procesos productivos. Tenemos este producto que salió defectuoso. ¿Qué problema tiene esto? No se escucha el auricular.
vos tenés dentro de la cadena de producción 100 personas, de las cuales 2 están abocadas a la instalación del sistema auditivo y el otro al control de calidad de ese sistema auditivo. Bueno, más allá de las 100 personas que trabajan en la fábrica, vos sabés que si el problema está ahí, al primer lugar que tenés que ir a ver es a esos 2. Ahora, si vas a ver a esos 2 y esos 2 te dicen, no, esto salió bien de acá, porque acá se hizo la prueba y el control de calidad y salió bien, hay que ver qué otra circunstancia del resto del proceso productivo pudo haber afectado eso. No, en realidad ese sistema auditivo se ensamblaba con la plaqueta en este otro sector. Y ahí tenés 3 personas más. Digo, ¿me entienden cómo se hace el análisis? Más allá, y estoy pensándolo, pongo este ejemplo dentro de lo que es un proceso productivo interno. Ahora, si vos querés llamar a Samsung y reclamarle porque el teléfono no se escucha, te lo tienen que cubrir. Porque ahí ya hablamos de lo que es el deber de responder del principal por el dependiente. O sea, si vos tenés 2 empleados que son una máquina de hacer macana, es un problema tuyo, vos me tenés que dar un teléfono nuevo. Ahora después, internamente, seguramente, esos 2 empleados que identificaron como los generadores del defecto van a ser sancionados. Cuestión interna. No es que vos tenés que ir a reclamarle a los empleados. Vos lo reclamás a la empresa. Y la empresa tiene que pagar. Después la empresa internamente sancionará a esos empleados. Es una discusión de ellos. Yo no tengo nada que ver ahí. Me tienen que dar un teléfono nuevo, punto. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, eso es importante identificar. Porque va a llegar un momento en que esa sucesión de hechos te va a marcar un defecto, una acción o una omisión que generó ese proceso, que generó ese daño o esa deficiencia. Entonces, una vez que lo identificaste y sabes que ese es el hecho productor del daño, dices, bueno, perfecto, ¿quién debe responder por esto? Responde esa persona, esos 2 operarios, como decía recién, o responde la empresa. No, es un problema de la empresa. A mí no me interesa si se durmieron los operarios, si tenía que haber 3 y había 2, si estaban jugando a la payana y se distrajeron. O sea, no me interesa. Es un problema de ellos. Ahora, si no hablamos de un proceso productivo dentro de una empresa y hablamos de un choque en cadena, y ahí quizás sí deberíamos identificar cómo actuó cada uno en forma separada. Porque no es yo le reclamo al que me chocó a mí y después el otro que se arregle. Porque eso pasa. Uno dice, bueno, a ver, ¿cuál fue el que me chocó a mí? Me chocó a mí es el que estaba atrás mío. Buenísimo, el que me chocó atrás mío le reclamo a ese. Y esto va a decir, yo no tuve nada que ver. Ya tiene que ver con la relación de causalidad y con otro presupuesto de la responsabilidad civil. Pero tiene que ver con esto de las acciones o las omisiones jurídicas. Por eso decía, esos presupuestos tienen que dar todos, porque uno solo, vos me chocaste y me rompiste el auto, sí. Pero ¿hubo una adecuada relación de causalidad? No. Entonces, no es esa persona a la cual debes responder. Va a ser otra. Tengo que buscarla. ¿Sí? Entonces, hay un caso muy interesante que se dio hace muchos años, un choque en cadena en la ruta 2. No sé, creo que fueron algo de 20 y pico, 30 autos, una cosa así, un número terrible. Fue un caso, creo que una madrugada iban, encima había sido un fin de semana largo, otro fin de semana que se carga la ruta 2 para la costa. Que de repente se encontraron todos los conductores con una nube densa de humo, sin nada. Se iban por la ruta, una noche despejada, y se encontraron de repente con una nube densa de humo. Claro, se metieron todos adentro de la nube de humo, empezaron todos a tocar el freno y se chocaron todos con todos.
No, que la niebla no puede ser la niebla. No, resulta que había sido uno de los dueños de los campos ahí cercanos que estaba quemando basura de noche. Basura que no era solo pasto, sino que había de todo adentro, había plástico, no sé qué, hecho una nube densa de humo. Claro, y el tipo ese generó el accidente. Entonces vos decís, ¿cuál fue el responsable? ¿El que frenó primero? ¿El que no frenó último? Eso fue el dueño del campo que prendió fuego, que afectó a la libre circulación. Además, cuando esa quemazón está prohibida, ¿no? Entonces, por eso es importante identificar la causa y no quedarme siempre con el último eslabón. No, me chocó el auto rojo que venía atrás mío. ¿Por qué te chocó el auto rojo que venía atrás mío? Entonces, toda esta sucesión de circunstancias, quizás uno hace o realiza en una fracción de segundo. Si uno se sienta y lo piensa, va a arrojar un montón de información más. Profesor, sí. En ese caso, ¿los seguros del automotor no serían cargo? A ver, hay una realidad, los seguros... Hay que ver cómo se da, pero si los seguros se responsabilizan, seguramente después se van a dar vuelta y le van a reclamar al dueño del campo. Si vos tenés cobertura a todo riesgo, vos tenés que pagarle a tu asegurado. Pero le tenés que pagar por una negligencia que generó tu accionar. Entonces seguramente a vos te pagaron tu auto, pero ese seguro se dio vuelta y le reclamó al dueño del campo. Porque fue en realidad quien generó el daño. Entonces depende mucho de esa conexión que exista entre todos los sujetos. Lo que decía el código era que cualquier acción o omisión que cause un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Y esto lo que hace es dar lugar a las tres causales de justificación de la antijuridicidad, que son el ejercicio regular del derecho, la legítima defensa y el estado de necesidad. ¿Sí? Como ustedes ya habrán visto, ¿sí? Son las mismas tres causas de justificación que siempre se tomaron desde el 34 del Código Penal y que ahora, a partir del 2015, también están reflejadas y escritas en el Código Civil. Si bien antes no estaban escritas, pero se tomaron desde ahí, hoy están plasmadas en el código específicamente. Por una cuestión de orden, digo, es importante entender cómo se ordenan estas cuestiones para poder visibilizarlo. Ahora, entender el funcionamiento de las causas de justificación tampoco es sencillo. Porque esas causas de justificación siempre están sujetas a interpretación. No es una causa de justificación automática. Y esa causa de justificación, ya sea el estado de necesidad, ya sea el caso fortuito, el estado de necesidad, el ejercicio de un derecho o la legítima defensa, ¿sí?, van a ser justamente justificables en la medida que yo pueda demostrar que cumplo con los requisitos básicos. Es conocida, por ejemplo, el caso del análisis de la legítima defensa. La legítima defensa siempre es polémica. ¿Por qué? Porque es el primer argumento de la persona que agrede, decir, estaba agrediendo, por eso yo me defendí. Y acá es donde entra esta cuestión de la proporcionalidad de los medios, del que no haya habido una agresión anterior. Son detalles que también obligan a la persona, al sujeto,
a realizar un análisis técnico en el momento previo. Que no todos están capacitados para hacer, porque no todos conocen esta información. Digo, si a vos te están atacando y vos te querés defender, en esa fracción de segundo, ¿uno piensa en la proporcionalidad de los medios que utiliza? No. Digo, si a mí viene alguien a querer, no sé, me está agrediendo con una rama de un árbol. Porque había una rama de un árbol ahí tirada y me amenaza que me va a pegar con la rama del árbol. Y yo agarré un adoquín del piso y se lo partí en la frente. Digo, claramente no hay proporcionalidad en el medio. Pero digo, ¿qué otras herramientas tenía esa persona para defenderse? Eso también hay que analizarlo. Pues digo, quiere decir, yo no tengo otra rama y hacemos espadachines tipo Star Wars, no hay legítima defensa. Digo, roza el punto de lo bizarro. Es decir, no, pero bueno, el medio empleado para defenderse tiene que ser proporcional al de la agresión. Si no tenés algo proporcional, digo, si me vienen a amenazar, se viene un tipo con un machete diciéndome te voy a cortar la cabeza. Yo saqué un arma y le disparé. El riesgo de vida es en mí. Si a mí me da con ese machete me arranca la cabeza. No, pero bueno, uno es un arma de fuego, el otro es un arma blanca, no hay proporcionalidad. Bueno, la proporcionalidad si cualquiera de los dos te quita la vida. Entonces es una discusión que se da siempre en el post. Y que seguramente en ese momento no te vas a sentar, no, para, no me pegues todavía, déjame ver a ver si encuentro algo que sea más o menos parecido a lo que vos tenés. Uno le da por lo primero que encuentra. ¿Sí? Entonces, ese estado de necesidad es el que genera, esa legítima defensa se va a generar desde un aspecto mucho más casuístico. Pensarlo como algo que es necesario ante una circunstancia extrema. ¿Sí? Porque obviamente, si yo estoy planificando una defensa porque yo sé que estoy viendo que una persona me va a entrar a robar a mi casa, yo estoy parado en la ventana viendo que hay un ladrón que se quiere meter por la puerta de atrás. Y lo estoy mirando, y resulta que tengo arriba de la mesa una escopeta, un bate de béisbol o un cuchillo. Y el tipo entró desarmado. Y como entró desarmado, digo, esta es la mía y lo primero que tengo a mano, porque no quiero que se me acerque, es la escopeta y le pegué un escopetazo. O sea, tuviste tiempo de preverlo o de analizarlo. Ahora, si vos tuviste ese tiempo de preverlo y de pensarlo y de ¿hasta dónde? ¿Para qué? O sea, ¿por qué elegiste uno y no elegiste el otro? Ahí sí podemos pensar de esa premeditación en el exceso de la legítima defensa. Ahora voy a decir, ¿por qué un cuchillo y no un palo? Si el tipo en realidad venía desarmado, ¿por qué tenías que usar un arma? Digo, porque inclusive un palo de cobo hubiera sido demasiado si el tipo venía desarmado. Y no, pero el agresor medía 2 metros y yo mido 1,40 m. Peso 30 kilos mojado y el otro pesaba 150. Y no lo iba a poder, no me iba a poder defender cuerpo a cuerpo. Entonces por eso agarré la primera herramienta que encontré. Desde el cuchillo al palo a la escopeta, digo, no importa. Y en definitiva va a terminar analizándose quién fue el que pensó, planificó esto. ¿Cómo se va a juzgar en el momento de que llegue de tomar la determinación ese juez si hubo o no hubo legítima defensa? Porque el daño ya está causado.
Es como el caso donde creo que hubo un momento que se discutió mucho sobre la legitimidad o no de colocar los vidrios sobre los paredones a modo de defensa, o los alambres de púas, o los alambres electrificados. Y vos decís, no, porque eso puede causar un daño. ¿Qué tenés que hacer vos trepado en un paredón de 2 metros de altura? Yo te entiendo que vos tengas una parecita de 1 metro de adorno en la entrada del jardín de tu casa y ahí le pongas los vidrios sobre el alambre electrificado. Y que puede pasar cualquiera y se trastabilla y se apoya ahí y se lastima. Ahí sí lo entiendo. Pero en un paredón de 2 metros o 3 metros de altura, ¿qué tiene que hacer una persona colgada ahí? Realmente, esta discusión se dio, sí, pero no, en realidad la no señalización hace que la persona... ¿Vos no tenés que estar ahí? No, yo entré a tu parque y tu perro me mordió y me arrancó un dedo. ¿Y qué hacías adentro de mi parque? O sea, yo cuando saco a mi perro a la calle, tomo la precaución de tenerlo atado, de tenerlo con bozal, pero dentro de mi casa está suelto. Si está suelto y a mí no me hace nada, no debería haber ningún problema. Una vez alguien me contaba, así hablando en un curso, que tenía un vecino que tenía la costumbre de mandarse. O sea, vos estás en tu casa, viene tu vecino y en vez de tocarte el timbre o llamarte de la puerta, el tipo agarraba y se mandaba, abría la puerta, no estaba cerrada con llave y se mandaba. Tanta mala suerte que un día el perro se le fue encima y lo lastimó feo. El tipo se reofendió, el vecino. Pero la respuesta fue, ¿por qué tenés que aparecerte vos adentro de mi casa? O sea, si en realidad soy yo el que tiene que darte esa... No, pero bueno, doctor. Se dio una discusión, de hecho, contaba ese compañero en su momento que terminaron medios enemistados y qué sé yo, pero la realidad es, ¿qué tenés que hacer vos dentro de mi casa? Aparte somos vecinos, vos sabés que yo tengo un perro. Entonces, ni hablar, o sea, estamos hablando del caso del vecino, ¿no? Ni hablar, ha habido casos de ladrones que se han metido a robar y después le han reclamado a los dueños de los perros que lo han lastimado. Es decir, ¿cómo te da la cara? Había un caso de una señora, ¿no? Que estaba en la casa del fondo y el ladrón cuando se metió creo que había 2 perros que eran pitbull y no sé si le comieron parte de las extremidades. Sí. Y después o sea, estaba en discusión si los querían dormir a los perros y por qué la señora tipo no los pudo separar. Y estaba en discusión de que la señora, bueno, fue porque estaba en el fondo y hasta que llegó y todas esas cosas. ¿Sí? Me sacaron la pierna literalmente, desde la rodilla, o sea, quedó solo el hueso y el pie entero, pero de acá a acá no tenía nada. Es una vivienda que tiene entrada por las 2 calles, es una quinta grande, pero la casa principal está sobre la otra arteria, no sobre la que vivo yo, sino este tiene un portón vehicular, no tiene un quincho. Al lado hay un taller mecánico que guardaba los vehículos del taller en ese predio, en la parte del fondo. Ellos entran normalmente, tenía 2 pitbulls ahí. Los perros eran bonitos, o sea, no lastimaban, no salían tampoco, pero entraban en el mecánico, entraban, salían, no había ningún problema. Este muchacho quiso ingresar a las 3 de la mañana, pero previamente quiso entrar en la casa justo que está enfrente de mi casa, entró y salió. Bueno, ahí también tienen un pitbull y otro, ese que tiene la frente chata, que también que son malísimos. Bueno, pero entró y salió, ahí se fue, multer. De ahí se fue, entró, claro, vio los vehículos y se habrá pensado que habían los estéreos, saltó y lo agarraron los 2 pitbulls. Cerca de las 3 de la mañana. Bueno, no había forma de sacárselo. No había forma de sacárselo. Lo habían agarrado, es más, le sacaron toda la ropa. La ropa se la sacaron toda, íntegra, lo dejaron totalmente desnudo. Gritaba, no había forma de sacárselo. Estaban todos los vecinos ahí, pero no había forma de sacárselo. Después, bueno, vino la dueña, logró encerrarlo, se entró a la ambulancia, lo sacó. Obviamente le tuvieron que apuntar la pierna. Y después entró la discusión de que si los perros eran peligrosos, de que la peligrosidad que tenían, pero no tenía
tenía nada que hacer, entró al predio a las 3 de la mañana. Estaba señalizado igual, en el portón de un cartel grande que dice, cuidado con los perros. Pero bueno, saltó. Se ve el video que entra cuando saltan con un buzo gris con capucha y después queda ahí. Lo sorprendente era que no tenía nada de ropa. Todo, hasta las medias le sacaron todo. Todo. Y le sacaron la pierna, le sacaron toda la carne, íntegra, todo. Ahora no los tiene más, los pibos, pero no los mataron, los llevaron a otro lado. Pero justo enfrente de mi casa haciendo ahora. Es tremendo porque... Pero los querían que los sacrifique, la fiscalía, bueno, ahí los vecinos se levantaron firmas y demás, porque los perros, es verdad, cualquiera pasaba, los acariciaba, no eran perros agresivos. Sí. Ni siquiera con otros perros que pasaban por la vereda, no ladraban, y más los muchachos del taller mecánico de al lado abrían el portón, metían los autos, el portón quedaba abierto, los perros no salían a la calle. Sí. Pero bueno, a la madrugada, Encapuchado. encapuchado, un tercero desconocido, Atacaron. hicieron lo que tiene que hacer el perro, defender Sí, claro. su espacio. Cumplió la función del carro. Pero digo, es muy común que pase. Digo, a ver, decir, no, hay que sacrificar a los perros. Es como decir, desarmar el arma porque mató a alguien. No sé. A ver, alguien apretó el gatillo. O sea, ¿qué culpa tiene el arma? El perro es un perro. No es ese tipo de perro. Claro. ¿Qué tenés que hacer vos dentro de mi casa? Ahora, si el perro se te escapó y agarró a alguien en la calle, es otro tema. Claro. Ahí sí hubo una negligencia de parte del dueño. Acá el problema es, digo, meterte dentro de la casa o meterte en la jaula del perro es lo mismo. Es su lugar. O sea, ¿por qué tenés que estar ahí? ¿Sí? Es lo que también se conoce como eximente el derecho de la víctima. O sea, vos te expusiste a eso. Cuando en realidad, o sea, no es de libre acceso, no es que se confundió o... No sé, pasa mucho que vos por ahí entras a un negocio y en el negocio tienen perros sueltos adentro del negocio. He visto muchísimo, depende del negocio, no sé yo, pero... No sé, se da mucho en las casas de repuesto, donde no hay comida, generalmente. Que no hay alimentos, que hay animales sueltos adentro del negocio. Porque le gustan al dueño, porque tiene como un mecanismo de defensa. Y vos entras y ves dos semejantes bichos echados ahí y decís, no haces nada. Los pisé, obvio, ¿no? Pasa por el costadito. Salís y no pasa nada. Ahora, si vos entras a comprar y ese animal te ataca, sí es responsabilidad del dueño. Porque está en un lugar de libre acceso. O sea, si vos estás permitiendo o tenés a tus perros en el lugar donde entran tus clientes, eso sí es tu responsabilidad. Ahora, si vos tenés a los perros atrás de la reja del mostrador, y está todo cerrado, está todo enrejado, y yo abrí la reja y me mandé y el perro me atacó, y jodete, ¿para qué te metés? O sea, vos no tenés nada que hacer acá adentro. Si nosotros no nos hace nada el perro. O esto que yo les decía, de los alambres electrificados. La mayoría de la gente está a una altura considerable que no se llega sin una escalera, sin un método para subir. Realmente esto generaba conflictos cuando se ponían alambres perimetrales y esos alambres perimetrales por ahí quedaban al alcance de algún balcón vecino o de una terraza vecina que sea accesible. Ahí sí es discutible. Porque si yo salgo a mi balcón y del balcón me tiro así, toco el alambre. O sea, eso sí es discutible. Porque es accesible. Ahora, desde la calle, si vos pasás, ¿por qué te van a hacer algo? Si vos no tendrías por qué estar ahí colgado a 3 metros de altura. Esa es la diferencia. Sin embargo, vuelvo a decir lo mismo, la discusión se ha dado. ¿Sí? Y se generan estos conflictos en cuanto a cómo resolverlo. ¿Sí? En cuanto a cómo determinar si hubo o no hubo negligencia, legítima defensa, estado de necesidad, hecho de la víctima, o sea, se conjuga todo. Porque en definitiva es lo que va a motorizar esto. ¿Sí? Es lo que va a permitir el desenlace o no de
de una especificación concreta. Pero no todo daño siempre es reclamable. Porque no ha cumplido con un montón de estos parámetros. ¿Sí? A veces pasa esto, de que dice, bueno, pero yo sufrí un daño. ¿Y en qué circunstancias? No, pero fue así, así, así. Pero bueno, tendrías que haber estado ahí. O el mal uso de una herramienta. Eso también es habitual que pase. Vos alquilás una herramienta, no sé, una sierra de esas gigantes. Vos la alquilaste porque estás haciendo un trabajo grande en tu casa. Y viene con un montón de especificaciones, que están todas impresas ahí, qué sé yo, y viene con un manual y vos firmaste que estas son las reglas de uso, que tenés que usar zapatos de seguridad, guantes de seguridad, antiparras, qué sé yo. Y vos fuiste descalzo sin ningún tipo de cosa y el primer mal uso te cortaste un dedo, te generó un daño, un accidente. Vos decís, pero vos no cumpliste con las reglas básicas. Está bien, después está la discusión del dueño de la cosa riesgosa, si eso se debería alquilar sin una capacitación, es otra discusión, pero digo, pasa por ese lado. O sea, ¿hasta dónde uno puede ser negligente o hasta dónde es la responsabilidad del otro de generar esa negligencia o esa diligencia? ¿Sí? Entonces, el hecho propio de la víctima también tiene que ser analizado. Después, como les decía recién, hay muchísimos casos donde el propio hecho de la víctima genera el daño, pero se termina igual responsabilizando al dueño de la cosa porque es una cosa generadora de riesgos en demasía. Esto, como yo les decía, una máquina que es muy peligrosa. ¿Es de libre alquiler? Si vos no estás capacitado para usar esa máquina. Digo, ¿cómo puede ser? Yo te uso un taladro, te uso una sierra eléctrica, qué sé yo, y te uso una sierra circular de 10 pulgadas. Y no sé si es para que cualquiera lo use. Entonces, el problema es del que lo alquiló, o sea, del usuario que fue y alquiló esa máquina sin tener experiencia, o el error está en el, digamos, el vendedor, el dueño de la máquina que la alquila sin pedirte algún tipo de capacitación. Porque eso también pasa. Esto se ve mucho en los alquileres de autos. O sea, vos muchas veces vas y alquilás un auto y lo único que te piden es el registro. Por ahí ni chequean si vos tenés la categoría para el vehículo que estás alquilando. Por ahí vos tenés registro de moto y alquilaste una camioneta. Y no tenés experiencia. Además que tu registro no te habilita. ¿Sí? Entonces, y muchas veces no se controla. Mira, el registro está vigente, sí, listo, pasa. O vos tenés registro de auto y te alquilaste un camión, un motorhome. Pero no es lo mismo manejar un auto que manejar un colectivo. Si vos lo estás alquilando, tenés que tener una capacitación específica. ¿Sí? Entonces de eso se trata. ¿Sí? De entender ese funcionamiento concreto para poder visualizar en dónde radica la responsabilidad. Porque puede haber mayores o menores exigencias de uno u otro lado. Pero eso no siempre va a hacer que la responsabilidad esté siempre del mismo lado. ¿Se llega a entender la diferencia? Entonces, todos esos detalles hay que estar atentos al momento de plantearlos o de plasmarlos. ¿Sí? Porque es lo que va a especificar o no esa atribución de responsabilidad. ¿Sí? Que tiene que ver con esto, con si el Estado no está justificado, ¿sí? Si hubo o no hubo un exceso en los medios utilizados. El estado de necesidad es otro claro ejemplo. O sea,
Si vos estás causando un daño, pero es para evitar otro menor, y está justificado. 2 más 2, 4. Entonces tiene que ver con esto, ¿sí? de poder manejarlo y contextualizarlo de una manera adecuada. Y o sea, la antijuridicidad en sí misma, lo que arroja como resultado es el estado de mora, es la mora del deudor, porque si yo identifico un hecho antijurídico, un incumplimiento antijurídico, eso se termina visibilizando en la mora del propio deudor. ¿Sí? Y es lo que va a terminar complejizando esas circunstancias. Porque esa mora del deudor es la que va a habilitar a posteriori el paso a la siguiente instancia, que es la de la ejecución. ¿Sí? Esa ejecución es la que tiene, en definitiva, la que va a garantizar que ese propio sujeto responda o logre satisfacer ese interés por el cual está reclamando. Pero para yo poder llegar al estado de mora, tengo que lograr plasmar ese incumplimiento antijurídico. Porque si yo no identifico ese incumplimiento antijurídico, no hay mora. Y si no hay mora, no hay ejecución. Y si no hay ejecución, no hay cumplimiento forzado. ¿Sí? El establecer el estado de mora es fundamental para poder empezar a pensar en la ejecución del deudor. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí. La idea de esto es que ustedes puedan entender, ¿sí? cómo se planifica, cómo se empieza a analizar un planteo de responsabilidad de acá a futuro. ¿Sí? Porque en definitiva el análisis de cada uno de los presupuestos va a ir permitiendo que nosotros vayamos despejando variables para poder lograr determinar si hubo o no hubo responsabilidad. Y esa responsabilidad viene de la mano justamente del cumplimiento de cada uno de los 4 presupuestos. La próxima clase vamos a retomar con mora, porque a mí me interesa que o sea, mora es un tema central para esto. Como también seguramente hay muchos que no pudieron venir por el tema de la lluvia y demás.